Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Las alarmas sonaron en el norte de Israel tras el disparo de cohetes desde el Líbano e Israel tomó represalias. Coronavirus, más de 3.000 casos diarios amenazan con un nuevo cierre durante las fiestas. Y finalmente la medalla de oro llegó a Israel en las Olimpiadas de Tokio 2020. Todos los detalles en el programa de hoy. Para comenzar, una grave escalada a lo largo de la frontera de Israel con el Líbano. Las fuerzas aéreas israelíes tomaron represalias contra los sitios de lanzamiento de cohetes en el sur del Líbano, pocas horas después de que militantes en el Líbano lanzaran un par de cohetes hacia las comunidades civiles del norte de Israel. Afortunadamente no se han reportado heridos o daños, con un cohete aterrizando en un área abierta y el sistema de defensa de cúpula de hierro interceptando el otro. Luego, Israel siguió con al menos 2 ataques aéreos durante la noche del jueves. Los medios sirios y las FDI informaron sobre la destrucción de varios sitios de lanzamiento y la infraestructura utilizada para el terrorismo en el Líbano. Mientras tanto, el presidente libanés, por su parte, calificó los ataques de Israel de una escalada que muestra una intención agresiva. Sin embargo, el ministro de Defensa Gantz y otros funcionarios alegaron que los culpables provienen de uno de los varios grupos militantes palestinos que salpican el territorio libanés y que Israel no dudará en responder cuando sea necesario. Y en noticias relacionadas a Irán, el régimen del ayatolá parece intensificar sus actividades malignas en la región con una serie de nuevos secuestros en el Golfo de Omán. Informes del martes procedentes de al menos media docena de barcos comerciales frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos dicen que habían perdido el control de su gobierno en circunstancias poco claras y aunque Teherán niega su participación, nuevamente se cree que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria de Irán son responsables, especialmente porque estos últimos incidentes se producen en medio de una mayor tensión entre Teherán y Occidente. Israel, Estados Unidos y el Reino Unido ya culpan a Irán de atacar un petrolero de propiedad israelí el jueves pasado, lo que resultó en la muerte de 2 marineros civiles y otro ataque en el que Irán niega estar involucrado. El primer ministro Naftali Bennett renovó sus votos de hacer todo lo que esté dentro del poder de Israel para mantener a raya al régimen del ayatolá de Irán, con o sin la ayuda de aliados como Estados Unidos. Bennett sigue lamentando, sin embargo, cómo las sutilezas diplomáticas y la corrección política aparentemente reemplazan lo que él considera sentido común, particularmente mientras Israel continúa criticando a Occidente por intentar volver a firmar un acuerdo nuclear con el nuevo y más extremista gobierno de Teherán. Avanzando, atraparon a 4 palestinos de Gaza que intentaban infiltrarse en la frontera sur de Israel durante la noche del lunes. 3 de los 4 detenidos estaban supuestamente armados con cuchillos. Las FDI llegaron rápidamente al lugar para detener e interrogar a los sospechosos. Sin embargo, la pseudo-invasión no llegó de una vez. El ejército israelí no confirmó ni negó ningún vínculo entre los incidentes. Pero en cualquier caso, el intruso armado inicial cruzó la frontera solo con un cuchillo y un cortador de pernos. Luego, en un momento posterior, en las primeras horas de la mañana, los otros 3 sospechosos ingresaron desde la misma área. Las autoridades israelíes informaron que si bien las vallas y muros de alta tecnología de Israel, tanto por encima como por debajo del suelo, protegen la frontera con Gaza de manera efectiva, las brechas en las cercas de acero están demostrando ser la fuente de numerosas invasiones, y particularmente en épocas de poca visibilidad. Los palestinos están utilizando esas aberturas para cruzar ilegalmente a Israel, a menudo con supuestas intenciones de atacar. Cambiamos de tema porque además de una fuerte ola de calor que invade al país, un incendio forestal masivo estalló en Jerusalén cerca de una de las estaciones de servicio más importantes de la ciudad. Bien. 3 equipos de bomberos operando en el lugar junto a grandes fuerzas policiales y 2 aviones de extinción de incendios. Imágenes de drones del incendio muestran las llamas arrastrándose hacia la carretera, cerrándola cuando los residentes se evacúan. Mientras tanto, avivando las llamas tanto literal como metafóricamente, las autoridades informaron que los pirómanos motivados por el nacionalismo están detrás de una gran parte del caos. De hecho, los funcionarios dicen que los presuntos iniciadores de incendios encendieron múltiples incendios simultáneamente y particularmente en los días más calurosos del año, con el fin de maximizar los daños causados. Para dar una perspectiva de cuán peligroso es esto realmente, considere que desde principios del 2021 se han producido más de 6.000 incendios solo en Cisjordania
y debido a los incendios provocados, se espera que estas cifras aumenten a más de 1.000 incendios por mes en la próxima temporada. Y todo esto llega en un momento en que Israel ya está experimentando temperaturas cada vez más altas como nunca antes, con olas de calor inducidas por el cambio climático que provocan incendios en todo el mundo. Un informe reciente que muestra que Tel Aviv solo experimenta cerca de 100 días al año con temperaturas superiores a 30 grados centígrados, en comparación con solo 10 a 20 días por año en la década de 1960. Así que a la luz de esto, la Administración Civil de Israel en Judea y Samaria está limpiando preventivamente la maleza y las malas hierbas secas, talando árboles y eliminando materiales inflamables de áreas abiertas. Es hora de hablar del coronavirus porque las infecciones en Israel están aumentando drásticamente y el director general del Ministerio de Salud, el profesor Nahaman Ash, advirtió a los principales hospitales del país que se preparen para una situación compleja. Dicho esto, no todos parecen estar demasiado preocupados. Un nuevo informe en los medios israelíes revelaron que el primer ministro alterno y el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, se ha saltado todas y cada una de las reuniones del gabinete de COVID. La tasa de infección en Israel hoy en día se mantiene en torno al 3,3%. Eso es más de 3.400 personas enfermas más durante las 24 horas y al menos 241 de las cuales están en estado grave. El número de muertos supera los 6.500 y los hospitales de todo el país, mientras tanto, reciben instrucciones de mantener abiertas las salas de emergencia y las salas dedicadas al COVID-19. Los israelíes también fueron llamados nuevamente a vacunarse, especialmente si son mayores de 60 años y por lo tanto son elegibles para una vacuna de refuerzo. Al menos 262.000 personas ya recibieron su tercera dosis hasta el jueves por la mañana. Sin embargo, no todos están tan involucrados como cabería esperar. La emisora pública Kan informó que Yair Lapid, primer ministro alterno de Israel, ministro de Relaciones Exteriores y presidente alterno del gabinete de COVID, se ha saltado las 4 reuniones del gabinete COVID que se han celebrado desde que se restableció en junio de este año. Lapid respondió, sin embargo, que no es necesario él en las reuniones y que sus representantes asisten y lo mantienen informado. En cualquier caso, con el aporte de Lapid o no, bajo amenazas de posibles nuevos cierres, el gabinete de COVID aprobó una serie de nuevas restricciones a partir del 8 de agosto. Entre ellos, un aviso para dejar de abrazar, besar, dar la mano o reunirse innecesariamente en espacios cerrados. Además, el sistema de pasaporte verde se extenderá a reuniones de menos de 100 personas y para todas las edades a partir del viernes 20 de agosto. Se deben usar máscaras en todas las reuniones. El sector público cambiará a un modelo de 50% de trabajo desde casa, mientras que se alienta al sector privado a ir lo más lejos posible. Y finalmente, amplias restricciones de viaje que dividen el planeta en rojo, naranja y verde. Rojo, que requiere una cuarentena de 2 semanas y permisos especiales para salir y regresar. Naranja, que significa cuarentena al regresar, pero no se necesitan permisos. Y verde también significa cuarentena al regresar, pero solo hasta que se produzca una prueba de COVID negativa. Ahora de vuelta en Jerusalén, el gabinete israelí finalmente aprobó un presupuesto nacional y aunque aún no ha sido ratificado al 100%, es un hito que terminaría con 3 años sin un plan definido. El primer ministro Bennett se dirigió al pleno de la Knesset para refregarle en la cara la aprobación del plan a la oposición, diciendo: hemos hecho en 36 horas lo que ustedes no hicieron en 36 meses. Bennett fue interrumpido fuertemente durante sus comentarios por el líder del Shas, Aryeh Deri, que le gritó mentiroso, y el ministro del Likud, Mai Golan, fue sacado de la Cámara después de llamar al primer ministro patético. De manera similar, prometiendo bloquear la aprobación del presupuesto, el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, dijo a los periodistas que nunca había visto una propuesta tan atroz. El ex primer ministro también llamó específicamente a la asignación presupuestaria prometida a Mansur Abbas y su partido islamita Ra'am. Pero el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, por su parte, defendió el presupuesto, diciendo que la coalición con gusto cortejará a varios miembros de la oposición árabe más para su apoyo si es necesario. Dicho esto, la lista conjunta de mayoría árabe dice que no se pueden comprar. Los miembros explicaron que no apoyarán a un presupuesto que profundice la ocupación y los asentamientos, aumente los precios de la electricidad y el gas y aumente la edad de jubilación para las mujeres y la privación de derechos a los débiles. En cualquier caso, el presupuesto requiere el apoyo total de la coalición para ser aprobado y si se aprueba, el presupuesto estatal de 2 años proporcionará 187.000 millones para el 2021 y 173.000 millones más para el 2022. Además, incluirá reformas agrícolas, aumento de impuestos sobre artículos de plástico desechables y bebidas azucaradas, así como modificaciones significativas en la política de importación. Y hablando de acuerdos, los acuerdos de Abraham han llegado a algunas asociaciones maravillosas.
Pero este próximo podría ser uno de los ejemplos más significativos hasta la fecha, ya que se trata de la seguridad alimentaria y del agua. La innovación israelí, lo sepas o no, está construyendo puentes en todo el mundo y particularmente en tecnología agroalimentaria y tecnología del agua, donde Israel es el número 2 en el mundo y comparte sus habilidades para hacer del mundo un lugar mejor. Es por eso que ahora la ministra de Seguridad Alimentaria y de Agua de los Emiratos Árabes Unidos, su excelencia Mariam Al-Meiri, llegó a Israel para formar una cooperación especial con la ONG israelí Startup Nation Central. Y su visita es una iniciativa presentada por la organización con el objetivo de ayudar tanto a Israel como a los Emiratos Árabes Unidos a abordar sus desafíos mutuos con el agua y la comida. De hecho, específicamente identificará los desafíos que enfrentan varias empresas emiratíes y aplicará soluciones israelíes innovadoras para ayudar a llenar los vacíos. Del mismo modo, en una reunión especial que tuvo lugar en la sede central de la Startup Nation, el ministro junto con el embajador emiratí en Israel se reunió con los principales representantes de la Startup Nation Central y otras empresas emergentes relevantes para obtener una visión interna del agua del Estado judío, sector tecnológico y agroalimentario. Por supuesto, no es demasiado nuevo. La Embajada de los Emiratos Árabes Unidos y la Central de la Nación Emergente trabajan juntas desde abril del 2021 para compartir ideas y encontrar soluciones que serán un activo económico para ambos países. Y ahora un momento que estuve esperando durante todo el programa, porque hay noticias emocionantes de las Olimpiadas de Tokio 2020 que no paran de traernos alegrías aquí en Israel. Lo que va de esta semana, Israel se coronó con la medalla de oro en el ejercicio de piso de gimnasia artística masculina. Y esta es la segunda medalla de oro en la historia del Estado judío. Además, el equipo de judo también trae a casa la medalla de bronce y los atletas israelíes se siguen luciendo en Tokio e incluso quienes no logran alcanzar la meta se están retirando con honores. Miremos el informe. El gimnasta israelí de 24 años, Artem Dolgopiat, trajo victoria en el ejercicio de piso de gimnasia artística, lo que eleva el recuento de medallas de Israel a 3 y llega un día después de que el equipo mixto de judo obtuviera el segundo bronce para Israel en la competencia de este año. En cuanto a la medalla de oro, esta se trata de la segunda medalla de oro obtenida por un deportista israelí en las Olimpiadas en la historia del país. Mientras tanto, David Litvinov, la bestia calva del Medio Oriente, enorgullece a sus padres y al país al asegurarse el quinto lugar en el evento masculino de levantamiento de pesas de más de 109 kilogramos, levantando una enorme mancuerda de 381 kilogramos encima de su cabeza, igualando el peso del ganador del cuarto lugar. Por supuesto, Litvinov aprendió desde la temprana edad de 15 años. Sus padres Igor y Victoria han sido levantadores de pesas a nivel nacional para Ucrania. Luego, el equipo femenino de vela de Israel, con Bar Amnoya y al timón y Tivia Shahar en la tripulación, ocupó el octavo lugar en la 470 regata femenina de vela para 2 personas. Y esto mientras Ashley Bond, la asombrosa competidora de saltos ecuestres individuales de Israel, después de dominar su ronda de clasificación el martes, se ubica en el 11º lugar en la final de este deporte. Bond dio una buena pelea buscando traer de vuelta una medalla para la nación y sumar a los logros atléticos unidos de Israel. Mientras tanto, estos resultados vienen después de la derrota del martes ante República Dominicana en el béisbol, donde Israel hizo un noble esfuerzo perdiendo por solo un marcador. Y finalmente, una grata sorpresa, el nadador israelí Matan Roditi superó las expectativas de su equipo e incluso las suyas propias y quedó en cuarto lugar en la maratón de natación de 10 kilómetros. El equipo esperaba que terminara en la mitad superior de los 26 nadadores que compiten y Roditi dice que esperaba romper entre los 8 primeros. Pero en un logro increíble que el propio Roditi dice que es difícil de digerir, el joven de 22 años cruzó la línea de la meta en solo 1 hora 49 minutos y 24 segundos, 23,8 segundos por detrás del italiano Gregorio Paltrinieri, que se llevó el bronce. Y antes de finalizar, una increíble historia de la vida antigua y su destrucción, susurrada a los arqueólogos israelíes en Jerusalén a través de un descubrimiento recientemente publicado. Miren. Excavaciones arqueológicas en curso en el Parque Nacional de la Ciudad de David en Jerusalén ahora liberan una nueva evidencia de un terremoto masivo que sacudió el reino de Judea hace aproximadamente 2.800 años. El asombroso evento, tan indeleble, parece haber sido mencionado en el Primer Testamento o la Torá. Por supuesto, la evidencia de un terremoto no es exactamente fácil de identificar. Entonces,
¿Cómo se hizo? Bueno, los investigadores explicaron que no había señales de fuego ni de ningún evento deliberado que hubiera causado el colapso de los edificios. Mientras tanto, los artefactos en el sitio, incluidos cuencos, lámparas y utensilios de cocina, proporcionan una instantánea de cómo era Jerusalén momentos antes de lo que se cree que es uno de los terremotos más devastadores de la antigüedad. Llegado al final del programa, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web ILTV.tv o ingresar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse informado acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.